Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Hay mitos del arte contemporáneo antiguo de los que se suele decir que no han muerto. John Lennon ha muerto. Y también Elvis Presley está muerto. A partir de finales de los 50, la célebre Ruta 66 fue perdiendo peso en la red de carreteras estadounidense, en concreto a partir del 1956, con la Ley de Autopistas Interestatales aprobada por Eisenhower, hasta que el 27 de junio de 1985 fue descatalogada como carretera oficial. La ley fue fruto de la demanda por parte de la ciudadanía de un transporte más seguro, ya que la vieja carretera se había deteriorado enormemente tras la Segunda Guerra Mundial. En los 90 resurgió de sus cenizas y fue reconvertida en una ruta turística que hoy atrae a miles de turistas cada año. De la misma manera, nuestra Ruta 66 responde a un creciente interés por los 66 libros de la Biblia. Nos da mucha alegría estar completando una etapa de nuestro viaje. Terminamos hoy, en la serie de los Evangelios, nuestra expedición por el libro de Mateo. Es el capítulo 28 y el tema escogido para esta reflexión es Cristo ya resucitó. ¡Aleluya! Hablamos de una cuestión fundamental para la fe cristiana y nuestra esperanza. Alguien en una ocasión declaró con propiedad: todo el drama lírico de la Navidad, toda la tragedia del Calvario, toda la epopeya de las misiones serían verdades escarnecedoras del alma humana si no hubiera resucitado Cristo. La vida no tendría ningún sentido si todo acabara en la sepultura. ¿A que sí? Empezamos leyendo la nueva versión internacional de la Biblia en el inicio del capítulo 28, cuando el texto sagrado nos ofrece las siguientes palabras. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No tengáis miedo, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Venid a ver el lugar donde lo pusieron». Por tanto, id pronto a decir a sus discípulos: «Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis». Ahora ya lo sabéis, mis queridos oyentes, la verdad se manifiesta. Jesús resucita de entre los muertos. Sabemos que a través de la historia, muchos líderes religiosos, muchos profetas y otras personas, incluso con mensajes extraordinarios, compartieron diversas palabras sobre la realidad espiritual del ser humano. Pero la gran verdad es que todas las personas que intentaron dar explicaciones sobre la vida espiritual que el hombre tiene en esta tierra están sepultadas, están muertas y enterradas. Solamente Cristo Jesús, el Señor, aparece como aquel que vence la muerte y muestra el triunfo de la vida. La resurrección de Jesús no es tan solo una historia interesante, es la comprobación de que todo lo que dijo era verdad. Es la comprobación de que Él era el Hijo de Dios y por lo tanto confirmó su origen divino venciendo a la muerte. Es sorprendente e incluso extraordinario observar que las primeras personas que pudieron ver y que pudieron contemplar a Jesús resucitado son las mujeres, que eran tan infravaloradas en la época de Jesús, en aquella cultura de su tiempo. Y ellas son entonces privilegiadas, mostrando aquí un afecto, un cuidado, una atención especial a las mujeres ya en aquel tiempo. Aquellas mujeres se convirtieron en los primeros testigos de la resurrección y salen deprisa del sepulcro llenas de miedo y a la vez de alegría y van corriendo a anunciar a los discípulos de Jesús lo que había ocurrido. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. «No tengáis miedo», les dijo Jesús.
id a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. El texto muestra claramente la resurrección y podemos exclamar sin duda, aleluya, Cristo ya resucitó. Mientras tanto, mira lo que está ocurriendo en otro escenario. Dice el texto bíblico, mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: decid que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras dormíais robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por vosotros y os evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Querido oyente, quizás te pongas a pensar y te preguntes, ¿pero de verdad resucitó Jesús? ¿No podría haber otra explicación para este asunto? Ya ves, un intento de explicación es exactamente lo que vemos aquí. Se sugiere que los discípulos de Jesús se habrían llevado el cuerpo y por lo tanto las cosas habrían ocurrido de esa forma. Pero mi querido oyente, eso no es posible. ¿Cómo los discípulos iban a predicar tan valientemente un mensaje que ellos mismos sabían que se lo habían fabricado e inventado y que estaban mintiendo en cuanto a lo que pasó? ¿Crees que una persona con sentido común moriría por un mensaje que sabía que ella misma había inventado? Eso no tiene ni el más mínimo sentido. Y aquí vemos el texto enfatizando la manera en la que están hablando, porque los guardias eran precisamente los responsables por lo que pasaba en el sepulcro. Y ya que el cuerpo no estaba allí, ellos podrían ser castigados incluso con la misma muerte. Por lo tanto, ellos necesitaban algún tipo de ayuda y de explicación, y por eso fueron rápidamente a hablar con los líderes religiosos que estaban interesados en el rechazo y negación de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, entendemos esos hechos como intentos de negar la resurrección de Jesús. De la misma manera, en nuestros días, seguramente habrás escuchado en los medios, en la prensa o incluso en determinadas películas un interés muy grande de negar aquello que es totalmente innegable, la resurrección de Cristo. Después de esto, llegamos al final de Mateo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, 11 porque está claro que Judas ya no está con ellos. Y dice que fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Fíjate, los propios discípulos todavía tienen dudas. Así que no te preocupes si tienes dudas, porque los discípulos después de la resurrección también las tuvieron. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo». Jesús va a terminar con estas impresionantes palabras el final de Mateo 28. Y su palabra es muy clara: «Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra». Sí, Jesús es el gran Rey. Él es el Cristo. Él cumplió perfectamente la misión dada por Dios Padre y por lo tanto, ahora, Él es el camino hacia Dios y Él es el que está a cargo de su iglesia y su pueblo. Y la orden de Jesús está bastante clara aquí. Muchas veces nos preguntamos por qué algunas personas que hablan tanto de Jesús quizás sean poco delicadas o no tengan mucho tacto e insisten en hablar sobre un asunto que mucha gente quizás piense que es una cuestión de decisión personal. Nadie debe interferir en la vida de los demás para hablar de cuestiones religiosas. La cuestión, querido oyente, es lo que vemos en el Evangelio de Mateo. Jesús mismo ordenó a aquellos que lo seguían que fuesen a hacer discípulos de todas las naciones.
Por eso el Evangelio hoy llega hasta tu propia casa y es predicado en todo el mundo, a todas las naciones. Cada vez más, todos se hacen conscientes de aquello que le ocurrió a Jesús. Y Jesús entonces ordenó que el que fuera su discípulo fuese también bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que todos deberían ser enseñados a obedecer todo lo que fue ordenado por el propio Jesús. Y la orden clara de Jesús es dada aquí, y su consuelo para nuestro corazón es bastante claro. Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús enseña que no solamente Él resucitó de verdad, pero también confirma que no fue una alucinación, una condición psicológica de los discípulos, no fue una realidad que podemos explicar circunstancialmente. Él resucitó de verdad. Tanto es así que permanece con su iglesia, con su pueblo, hasta hoy, desde los tiempos del Nuevo Testamento. Y es sorprendente ver lo que el cristianismo hizo en la historia humana, cómo permanece la fe más expresiva de toda la historia, porque la palabra de Jesús era de hecho una palabra verdadera. Ya ves, es posible, mi querido oyente, que hayas escuchado que John Lennon todavía vive, o a lo mejor alguien te ha dicho que Elvis Presley aún está vivo, o quizás has escuchado de otros nombres de mitos del arte contemporáneo o antiguo de los que se suele decir que no han muerto. Pero la verdad es que todos han muerto. Lennon ha muerto, Elvis Presley ha muerto, y la gran verdad es que solo Cristo ya resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí no necesitamos GPS, ya tenemos la ruta calculada. Es la Ruta 66 que nos lleva a un destino seguro, Jesucristo. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Y ahora llega mi parte favorita, la de las preguntas. Y tenemos algunas sobre el capítulo 28 de Mateo, hablando de la resurrección de Jesucristo. Fernando, acláranos algo aquí. ¿Jesús no quedó 3 días en el sepulcro? Es que Él murió el viernes por la tarde y la resurrección ocurre el domingo. ¿Cómo podemos entender o contar ese tiempo? Mira, Pascal, esa cuestión ha estado en discusión en la historia y ha suscitado incluso algunas teorías. Hubo gente, por ejemplo, que sugirió que Jesús habría muerto un miércoles. Habría sido una especie de sábado especial y que Jesús habría resucitado justo al final del sábado. Sin embargo, esa sugerencia no coincide con el relato bíblico del Nuevo Testamento como un todo. El texto deja bastante claro que Jesús resucita el domingo y no hay ninguna razón para caminar en esa dirección. ¿Cómo entendemos entonces ese asunto? El problema es que los judíos tenían una manera diferente de contar las cosas. Por ejemplo, a veces leerás sobre un rey en el Antiguo Testamento que reinó un número de años y empiezas a hacer cuentas y parece que no coincide. La cuestión es que cuando el rey empezaba a reinar, aunque comenzara a reinar en diciembre, se contaba aquel año. Y cuando terminaba de reinar, por ejemplo, 2 años después, en enero, se contaba el año de reinado. Así que 3 años a veces significaba en nuestra contabilidad mucho menos tiempo. Por lo tanto, es legítimo, pensando desde la perspectiva judía, que Jesús se queda 3 días en el sepulcro porque se cuenta el viernes, se cuenta el sábado y también el domingo. Es por eso, es la manera cultural hebrea de manejar esta situación que nos ayuda a entender más adecuadamente lo que el texto nos dice aquí. El capítulo 28 ya empieza hablando de María Magdalena y María. Ellas fueron hasta el sepulcro. ¿Qué fueron a hacer en el sepulcro? ¿Qué esperaban? ¿Estarían pensando que podría ocurrir la gran resurrección?
Ya ves, alguien que lee el texto puede incluso pensar que las mujeres están aquí más sintonizadas con la realidad, ya que están esperando la resurrección. Pero no es exactamente eso lo que ocurre. Vamos a entender el contexto como un todo. Jesús muere el viernes a las 3 de la tarde. Así en el texto vemos todo lo que ocurre hasta ser quitado de la cruz. No hay tiempo para hacer nada con el cuerpo de Jesús en los detalles de la preparación del cuerpo a causa del Shabbat. El sábado empieza al final del viernes. Creo que debemos recordar que para el judío el Shabbat empieza el viernes con la puesta del sol. Así que no hay tiempo para hacer nada. Por eso las mujeres respetaron el sábado y al final del sábado, que sería alrededor de las 6 de la tarde, ya es de noche, cuando ya se está oscureciendo, ellas hicieron todos los preparativos para embalsamar más adecuadamente el cuerpo de Jesús. Y sabemos que para eso se usaban aceites y especias en los tiempos bíblicos, allí en la tierra de Israel. Ellas entonces van el domingo temprano para ese propósito, y llegando allí ocurre la agradable y extraordinaria sorpresa para ellas. No, ellas tampoco estaban esperando la resurrección literal del Señor, no esperaban que Jesús ya hubiera resucitado. Ahora bien, ¿quién vio la resurrección? ¿Hay algún relato, alguna manera de descubrir cómo es que ocurrió este asunto? Pascal, es increíble, pero no todo el mundo que lee la Biblia presta atención a eso. No tenemos ningún relato que nos muestre cómo ocurrió la resurrección. Nadie vio la resurrección como tal. Vemos a Jesús ya resucitado. Ahora bien, alguien pudiera pensar, vaya, si nadie lo vio, nadie sacó una foto, nadie registró la hora, ¿cómo podemos estar seguros de lo que ocurrió? No tenemos dudas por diversas razones. La tumba estaba vacía. Tenemos por otro lado la aparición milagrosa y extraordinaria de los ángeles que son destacados en Mateo. Vemos el milagro de la apertura de la tumba, cómo es quitada una piedra de gran peso de unas 2 toneladas. Después Jesús se aparece a los discípulos en diversos lugares. Por lo tanto, no hubo ninguna duda. Ahora bien, el momento exacto, el momento cuando eso ocurrió, la hora H, diríamos, de la transformación, eso Dios no le ha permitido a nadie que lo viera, digamos, en vivo y en directo. Pero, espérate un momento. ¿No existen otras explicaciones para la resurrección? ¿Cómo podemos saber y estar seguros de que el relato bíblico es verdad? Es verdad, necesitamos como cristianos afrontar esa realidad porque muchas alternativas y explicaciones se han estado presentando sobre la resurrección de Jesús. Es importante destacar que el Nuevo Testamento lo enfatiza muy claramente. Él afirma que María Magdalena fue la primera en ver a Jesús ya resucitado. Tenemos la referencia a Jacobo y a Pedro en 1 Corintios capítulo 15. El propio Pablo dice que Jesús se apareció a él por último. Los discípulos, como vemos en el versículo 17, vieron a Jesús. De hecho, lo vieron varias veces. Tenemos de hecho a Tomás si recordamos el Evangelio de Juan. Las mujeres, por otro lado, estaban ahí. Se mencionan también los 2 discípulos en el camino de Emaús, y quizás el texto más impresionante sea el de 1 Corintios 15, que habla de 500 hermanos, 500 testigos. Así que no hay dudas de que la resurrección está extremadamente documentada y claramente expresada en el Nuevo Testamento. Pero fíjate cómo el tema se ha cuestionado. Hubo gente, por ejemplo, que dijo lo siguiente, que esa historia de la resurrección solo fue escrita muchos años después, pues los documentos del Nuevo Testamento solo aparecen después de que Cristo había muerto desde hacía mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, las historias estarían fuera del tiempo y de la fecha y no tendrían ninguna relación con la verdad. Hoy sabemos que no se puede creer en eso, porque tenemos la certeza de que los documentos, especialmente de los Evangelios y principalmente de Marcos, por ejemplo, se escribieron muy cerca de la época de Jesús. Entonces, la idea de que el Nuevo Testamento habría surgido en otro siglo, mucho tiempo después, hoy ya no vale. Surgió una segunda teoría, que también nos llama la atención. Esa se discute en el mismo libro de Mateo.
que el cuerpo de Jesús fue robado. Los discípulos fueron allí o alguien lo robó. Así que pensando en eso, vamos a considerar las posibilidades. ¿Quién habría robado el cuerpo de Jesús? ¿Serían los romanos? ¿Serían los judíos? ¿O serían los mismos discípulos de Jesús? Pensar que los soldados romanos habrían tenido algún interés en hacerlo sería muy absurdo, porque a los romanos no les interesaba, ni a los soldados, ni a nadie, que el cuerpo fuera robado. Hay que tener en cuenta que Jesús era considerado un agitador para los romanos. ¿Y los judíos? Ni pensarlo. Ellos estaban interesados en que Jesús, de hecho, terminara su carrera allí mismo. Así que solo podría quedar el caso de los discípulos. Pero ¿cómo es que los discípulos lo iban a robar? La piedra tenía unas 2 toneladas. Solo las vendas que se pusieron alrededor de Jesús, según la costumbre de la época, tenía un peso de 40 kilos. Además, hacerlo sería un crimen castigado muy duramente por Roma. Y además, los soldados que cuidaban de la piedra y del sepulcro estaban bien preparados y había incluso el sello romano sobre la piedra. Por lo tanto, se hace muy difícil imaginar la realidad y la posibilidad de ese robo. Ahora bien, vamos a suponer el escenario más absurdo. Quizás los judíos lo hubieran robado. ¿Por qué entonces no callaron la boca de los creyentes y dijeron: aquí está el cuerpo? Vosotros decís que resucitó, pero estáis equivocados. Y si fueron los romanos, eso no tiene sentido ni siquiera mencionarlo. ¿Para qué lo harían si ellos mismos mataron a Jesús oficialmente? Ahora, si fueron los discípulos, ¿por qué iban a arriesgar su vida después por una historia que se habían prácticamente inventado? Así que la cosa no tiene lógica, no tiene sentido. Pero hubo gente que también sugirió que hubo un error en la tumba. Los discípulos se despistaron, apuntaron mal la dirección y tocaron el timbre de otra tumba. Llegaron allá y se confundieron. Ahora bien, suponiendo que eso hubiera ocurrido, lo cual es muy absurdo porque Jerusalén no es ninguna metrópoli como Madrid, Ciudad de México o Buenos Aires como para que pasara algo así, ¿se habrían equivocado los soldados después? ¿Por qué entonces esos soldados no fueron allá y se lo enseñaron? Os habéis equivocado, la tumba correcta está aquí, hemos encontrado el cuerpo de aquel hombre. Hubiera sido muy fácil. Otra sugerencia aún más común e incluso más interesante es la teoría de la alucinación. Los discípulos se habían vuelto locos. ¿Por qué? Porque ante tanto sufrimiento por la muerte de Cristo, esa mezcla de alegría y de dolor, al final les dejó totalmente locos de remate, y con la tristeza de en medio de todo aquel sufrimiento pensaron haber visto a Jesús. Quedaron impactados y creyeron en algo que solo estaba en su cabeza. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad de esta teoría? Es que después de que la cosa pasa, es cuando empezamos a tener dudas de lo que creemos haber visto. Y después, ¿cuántas personas vieron a Cristo en tantos lugares? Y el texto de Corintios nos deja todavía más impresionados porque ¿cómo es que 500 personas pueden tener la misma alucinación a la vez? Así que eso parece complicado. Pero hay otras 2 sugerencias todavía. ¿Cuántas teorías? Ya verás, Pascal, esta es más seria. Hay gente que cree que Jesús parece que murió, pero no murió. Es la teoría de la muerte aparente. Creen que Jesús quedó debilitado, que tuvo allí una especie de paro cardíaco y después se recuperó. Se quedó como muerto y que después salió de la tumba y la gente difundió la noticia de que había resucitado. Pero fíjate bien, después de sufrir y recibir una auténtica paliza y ser puesto en una tumba con una piedra de 2 toneladas, ¿crees que un hombre es capaz de levantarse, andar y empujar esa piedra y encima hablar con los demás? Si hubiera intentado hacer lo que sea, se iría directamente a la unidad de cuidados intensivos si hubiera este tipo de unidad en esa época. Y la última teoría que nos queda es que los discípulos en realidad mintieron. Ellos se inventaron la historia y lo hicieron todo por intereses personales.
Ahora bien, la pregunta es, ¿para qué habrían hecho eso? ¿Para después morir por una mentira que ellos mismos crearon? Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, la gran verdad es que Cristo resucitó. Y para ti que nos escuchas, ¿qué más da todo esto? Pues sí que importa mucho. Descúbrelo. En Ruta 66, hoy hemos terminado nuestro viaje por el libro de Mateo. Nos has acompañado en el capítulo 28 y hemos hablado de que Cristo ya resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Pues eso, mi querido oyente, que Dios bendiga mucho tu vida después de haber estudiado con nosotros la historia de Cristo, que nos trajo vida y salvación. Y recuerda, no lo puedes olvidar. La prueba definitiva de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es su resurrección. Querido oyente, se acaba otro episodio de nuestra Ruta 66. Pero ya estamos trabajando en lo que viene por delante. Sintoniza esta misma emisora y en este mismo horario. Y recuerda que también tenemos nuestro podcast en la aplicación RTM 360. Nos puedes encontrar en Facebook como RTM Ruta 66. Y ya sabes que puedes comunicarte con nosotros. Esperamos tus preguntas, comentarios, sugerencias en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.